Mientras tanto vayamos abriendo nuestras Biblias, mis hermanos, ahí en Apocalipsis. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque también este es un tiempo de adoración. De hecho, todo el domingo, Señor, todo el tiempo desde que entramos a esta iglesia, disponemos nuestros corazones para adorarte, Señor, con los cantos, con las oraciones, con los diezmos y las ofrendas, y muy especialmente al abrir tu palabra, Señor, y escuchar tu voz. Padre, bendice esta porción de tu palabra infalible, Señor, y bendice a cada uno de nosotros. Permítenos escucharte, permítenos escuchar tu voz, danos entendimiento, danos corazones dispuestos. Y a mí, Señor, te pido que me des de nuevo claridad, confianza, Padre, y que todos salgamos de aquí bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como saben, estamos en esta encomienda de Calvary de predicar todo el consejo de Dios de pasta a pasta, porque ahí está el carácter y la voluntad de Dios, mi hermano, lo que necesitamos para la vida y la piedad. ¿Qué dice el Salmo 138? Que Él ha exaltado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas, que la suma de todas sus palabras es verdad. Salmo 119, Lucas 21 dice el Señor, el cielo, pon atención a eso, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y creemos que este es el problema de nuestros días. El mayor problema de nuestros días es un problema de autoridad, mi hermano. O es Dios la autoridad, su escritura, la cual es perfecta, eterna, suficiente, infalible, inerrante, o la autoridad es el hombre, junto con su falsa religión, sus filosofías, sus ideologías, su política corrupta, sus ciencias, sus artes, su educación manipuladas por Satanás y su naturaleza caída. Acuérdate, solo hay dos opciones: o la palabra falible y cambiable del hombre, o la palabra infalible de nuestro Dios. Y por eso es que nosotros predicamos la palabra de Dios. Cuando el ser humano le da la espalda a su Creador, queda a merced de su perverso corazón y de su imaginación perversa, ¿verdad? Y queda confundida, como la estamos viendo hoy. Pero si escuchamos la Escritura, mis hermanos, con atención, si la entendemos en su contexto, el Espíritu Santo puede transformarnos. Cuando la oímos, cuando la creemos, cuando nos disponemos a entenderla. No antes, no es nada más que estoy yo sentado ahí y que escuche algo y me salga y diga qué bonito. No, cuando pongo atención, cuando recibo lo que escucho, cuando lo creo, cuando lo instalo en mi mente y en mi corazón, y cuando empiezo a vivir creyendo lo que acabo de escuchar, es cuando yo puedo tener un resultado en mi vida, las bendiciones de la Escritura. Entonces te animo a que pongas atención, a que la guardes, y que si la palabra de Dios te está diciendo algo que no te gusta, ¿quién estará mal? ¿La palabra o tú? ¿Qué deberás hacer? ¿No lo voy a desechar porque no me gusta, o lo voy a recibir porque es Dios hablándome a mi corazón? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Verdad? Recibirla, porque ahí es donde vamos a tener esa bendición. Y bueno, llegando a este último libro del canon bíblico, que es Apocalipsis, escrita por Juan en un momento de mucha complicación, ¿verdad? Donde Juan literalmente estaba exiliado en la isla de Patmos, un lugar no bonito, sino un lugar donde estaban exiliados los enemigos del gobierno, ¿verdad? Y en una terrible situación para él y para la iglesia que estaba corrompiéndose, finalmente el Señor llega en un domingo, un día del Señor, y le habla a Juan y le da la revelación de este libro, la carta magna de nuestra victoria, el fin de la historia humana, ¿verdad? Y se lo manda y se lo da. Y eso es precioso poder ver esto en el Señor. Ahora, ¿qué es lo que hemos estado viendo en este capítulo? En primer lugar, yo creo que uno de los tesoros que más hemos tomado en Apocalipsis es entender nuestra necesidad de conocer a nuestro Señor tal y como Él se revela a nosotros en su palabra, y no como nosotros lo concebimos en una mente finita y caída. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Dios como es, cuando conocemos nuestros privilegios, nuestras bendiciones, eso produce un resultado, un fruto, ¿no? Y entonces es verdad que el Señor está por juzgar a la humanidad, pero el Señor tiene que comenzar por casa, ¿verdad? Él va a establecer el reino de los cielos, pero de la misma manera nosotros como iglesia vamos a terminar una etapa como iglesia. El Señor viene por nosotros y el Señor va a buscar fruto y una iglesia fiel a Él. El juicio comienza en casa, ¿no? Entonces, por eso es que comienza Apocalipsis con estos mensajes a las 7 iglesias, en estos 3 primeros capítulos, en las cosas que son.
¿Por qué? Porque definitivamente viene el fin, pero Él viene primero por su iglesia y nos quiere hallar listos. Es un Dios misericordioso, mi hermano, es un Dios bueno. Y entonces por eso sabemos que el juicio comienza en casa. Nos amonesta, nos evalúa, nos llama al arrepentimiento, nos da palabras de aliento, consuelo, promesas indescriptibles, ¿verdad? De ver su rostro, de estar con Él. Y le habla a estas iglesias que existieron, que han existido en la historia, y es la iglesia de hoy, ¿no? Y entonces, lo que vemos ahí que está mal en las iglesias, tenemos que alejarlo de nosotros si lo vemos, individualmente y como iglesia. Si lo vemos en nosotros, hay que retenerlo, ¿verdad? Pero esto es lo que debemos hacer. Si el Señor amonesta algo, hay que arrepentirnos. Y bueno, continuamos con la iglesia, ¿verdad? Vemos en esta iglesia el descenso. Comienza con dejar el primer amor. Después viene la iglesia de Pérgamo coqueteando con el mundo, ¿verdad? Siendo infiel por haber dejado el primer amor, ¿verdad? Vemos a un Éfeso siendo leal a Cristo, pero frío en su corazón. Vemos una Esmirna probada con el fuego de la persecución. Vemos a un Pérgamo leal, pero sin peso moral, ¿verdad? Pero algo interesante que vemos en estas iglesias es que no se rindieron ante los ataques de Satanás. Pero a partir de Tiatira tenemos otro grupo de iglesias, a excepción de Filadelfia. En este grupo, como esta iglesia, Sardis y la Odisea, su situación es más grave. En aquellas era la minoría la que estaba fallando. En estas iglesias es la mayoría la que está fallando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo el mensaje a la iglesia de Tiatira, esta iglesia ya no solo coquetea y tolera el pecado o la influencia de afuera, sino que ya la vemos con el pecado instalado dentro de la iglesia. Esta iglesia dándole plataforma a falsos profetas. Y ya el pecado y la idolatría promoviéndose desde el mismo púlpito. Entonces, este es el punto, mis hermanos. Nos va a enseñar el Señor en esta iglesia que no podemos permitir bajo ningún motivo falsa doctrina o pecado, ¿verdad? Y no es justificación permitirlo ni aún en el nombre de amor o tolerancia o unidad, ¿verdad? Porque lo que hemos estado viendo es que el Señor nos salvó para Él, para amarlo, para ser suyos, ¿verdad? Entonces nos llama a cuidarnos del adulterio espiritual y del adulterio físico, las dos cosas. Vamos a aprender también en esta iglesia de Tiatira que pudiera haber mucho que el Señor elogie de una iglesia, ¿verdad? Puedes ver un ministerio eficaz, puede haber mucha gente, puede haber compañerismo y amor, pero si la iglesia no confronta la inmoralidad y el pecado y la falsa doctrina, va a recibir juicio de parte del Señor. Y entonces nos recuerda que tenemos que practicar disciplina bíblica en la iglesia, disciplina bíblica en nosotros, mantener santidad en la iglesia, y es un llamado a permanecer en obediencia, a purificar la iglesia, sea llamando al arrepentimiento a los pecadores o expulsando a los obstinados que no están dispuestos a soltar el pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos la iglesia del Dios viviente, la columna y el baluarte de la verdad. Y el Señor nos llama a saber discernir, mis hermanos, apartarnos para Él. ¿Por qué? Porque nosotros somos la luz y tenemos que saber hacer diferencia entre la luz y las tinieblas. Si hacemos nosotros como iglesia esa línea confusa, ¿verdad?, o inexistente, estamos siendo infieles. Acuérdate, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Estamos llamados a esta luz. ¿Qué es luz? Luz es verdad, luz es justicia, luz es lo que es correcto, luz es lo que es santo y piadoso y bueno, y todas estas cosas son las que Dios dice que lo son, ¿verdad? No las que el hombre dice que lo son. Y estamos llamados a manifestar esta luz. Y hoy vamos a ver en esta iglesia, ya sabes, vamos capítulo a capítulo, no escogemos los temas en Calvary, los temas nos escogen a nosotros. Es lo serio de tolerar el pecado en nuestras vidas. Vamos a darle lectura del 18 al 29 en adelante. Dice así, del capítulo 2. Dice: y escribe al ángel de la iglesia que está en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y corazón, y les daré cada uno según sus obras. Pero ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga, pero lo que tienen, reténgalo hasta que yo venga.
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y mi primer punto es este: no es suficiente obediencia a medias. El Señor espera obediencia completa. Veamos primeramente en este mensaje del Señor el escritor, la iglesia y la ciudad. ¿Cómo le dice ahí? Versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Checa su descripción, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Estas son las palabras de nuestro Rey para nosotros, mis hermanos. Observemos otra vez cómo Él se describe, cómo se presenta, como la cabeza de la iglesia, ¿verdad? La cabeza de la iglesia es Jesucristo. No se fue, no nos dejó huérfanos, no necesita un representante porque Él camina hoy entre nosotros, entre su iglesia. Y esta manera, como ya lo hemos visto, de describirse, habla de la intención de su mensaje. Y lo estamos viendo que es amonestación, que es reproche, que es un llamado al arrepentimiento, y todavía es más amenazante que el anterior. Y fíjate cómo se presenta: como el Hijo de Dios, no como el Hijo del hombre, sino como el Hijo de Dios. Manifiesta su deidad, que es uno con el Padre, que es el Todopoderoso, el Juez divino. Si se hubiera manifestado como el Hijo de Dios, como el Hijo del hombre, estaría manifestando su humildad, se identificaría con los creyentes como nuestro misericordioso y sumo sacerdote, como el Cordero de Dios. Pero no, checa el Señor cómo está comenzando. El Señor les está diciendo: Tiatira, atención, en primer lugar, no te olvides quién soy yo. No pierdas de vista que soy el juez de toda la tierra, el dueño de todo lo que existe. No te olvides de tu necesidad de temerme, de tener este limpio temor saludable de mí, ¿no? Porque checa, en primer lugar menciona sus ojos de fuego. Él se está describiendo a sí mismo. O sea, dice: yo tengo estos ojos como llama de fuego que te está hablando. Yo te estoy escudriñando todo, Tiatira. No hay nada escondido de ti para mí. Veo tus obras, veo tus intenciones, veo en todo momento y en todo lugar lo que estás o lo que no estás haciendo, lo que estás pensando. Y entonces lo primero es que le va a decir: no es suficiente que tengas una buena reputación delante de los hombres y que el mundo te aplauda como un cristiano buenísima onda, ¿verdad? O como una iglesia cálida. Tienes que estar consciente de que yo te estoy observando en lo más profundo y en lo más íntimo. Y de hecho es amenazante porque solo vemos esos ojos de fuego hasta Apocalipsis 19, cuando Él aparece físicamente antes de la gran batalla del Armagedón, ¿verdad? Para destruir a sus enemigos. Y para completar esta imagen de Él mismo, se describe como aquel que tiene los pies de bronce refulgente. ¿Se acuerdan qué representa eso de Dios? Representa su pureza y su santidad, juzgando y pisoteando toda impureza. Apocalipsis 19:15 lo vemos. Y Él pisa el lagar del vino del fuego y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, imagínate que está sucediendo en este momento, pero imagínate que cualquier iglesia reciba este mensaje del Señor. Y te voy a decir que hubo quienes no lo recibieron, hubo quienes sí, quienes se arrepintieron y quienes no. Pero hoy este mensaje es para nosotros. Y cuando entendemos estas características del Señor, vamos a estar viendo mucho de Él. Te animo, mi hermano, a que no inmediatamente digas: ay, no, esto me asusta, mi Cristo es amor, ¿cómo crees? Sí lo es, pero no nos quedemos con un Cristo así pequeño de amor y paz, ¿verdad? Porque si no vamos a terminar como la iglesia de la Odisea. Necesitamos entender quién es nuestro Dios, ganar temor limpio de Él. Dice el Salmo 111:10: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, ese es un llamado para nosotros, mi hermano. La Biblia no está bromeando cuando nos pide que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, ¿verdad? La Biblia no está bromeando cuando hace las listas, como por ejemplo 1 Corintios 6:9-11. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, rinden culto a los ídolos, cometen adulterio, son prostitutos, practican la homosexualidad, son ladrones, avaros, borrachos, insultan, estafan a la gente. Ninguno de estos heredará el reino de Dios, ¿verdad? Todo esto es real, ¿verdad? El desobediente piensa: ay, no, debe estar hablando de alguien más. Ay, no, mi Dios es amor. Ay, no, yo practico esas cosas, pero hice la oración. Yo practico eso, pero tengo una membresía en la iglesia. Es más, soy diácono, diezmo, ¿verdad? Dice Pablo: no te engañes a ti mismo. Dios es santo y Dios espera de ti santidad, ¿verdad? Lo vamos a ver hoy. Ahora, ¿qué sabemos de esta iglesia? Hay una única referencia que tenemos en Hechos 16,
donde vemos a Lidia, vendedora de púrpura, la cual se convierte mientras Pablo predica el evangelio en Filipos. Ella y su familia creyeron ese día. A lo mejor ellos regresan a su ciudad natal porque eran de Tiatira, o en algún momento del ministerio de Pablo, ¿verdad? Se funda desde Éfeso. Pero lo más interesante es qué hay de esta ciudad. Bueno, esta ciudad no era una ciudad grande como Pérgamo o como Esmirna, ¿verdad? Sin embargo, la posición geográfica que tenía la hacía una importante ruta de comercio y de correo para los romanos. Pero lo más sobresaliente de esta ciudad era conocida por tener muchos gremios, ¿verdad? Lo que llamamos hoy sindicatos. Por eso era conocido este lugar. Eran productores de púrpura, eran teñidores de telas, de pieles, trabajaban el cuero, o sea, eran curtidores, eran alfareros, panaderos, comerciantes, ¿verdad? Comerciantes de esclavos, herreros. Pero el problema en Tiatira, a diferencia de las otras ciudades, no era que hubiera un centro religioso importante, no era que hubiera judíos hostiles, ¿verdad? ¿Sabes de dónde venía la presión en esta iglesia? Precisamente de los gremios, de los sindicatos. Tú llegas a Tiatira, quieres un trabajo, quieres subsistir, quieres poner un negocio, quieres sobresalir como comerciante, tenías que pertenecer a uno de esos gremios, a uno de esos sindicatos. El problema es que estos gremios tenía cada uno su propia deidad, ¿no? Así como su santo patrono, ¿no? Y como en algunos grupos sindicales, ¿te quieres ver bien? ¿Quieres tener el favor de los líderes? ¿Quieres avanzar? Tienes que ir con ellos y participar de sus prácticas. Y las prácticas de estos gremios eran inmorales y eran idolátricas, ¿verdad? Este asunto de que no, pues es que tengo que ir, pues ahí están los jefes, ¿no? Mis esposas, soy cristiano, pero tengo que tomar, pues si no, no me dan la chamba. Tengo que ir con las prostitutas, ¿verdad? Tengo que besar anillos, tengo que participar de actos de producción, de corrupción, perdón, porque ahí está la chamba. O sea, en otras palabras, los cristianos en Tiatira tenían que tomar esta decisión social o participar de todas esas fiestas paganas, ¿verdad? Con todo lo que implicaban, o perder su sustento, su trabajo, su comodidad, su estilo de vida, ¿verdad? La oportunidad de ascender materialmente. Y cuando se le pone este precio a la vida social, ¿verdad? Para que funcionen, hay presión, ¿verdad? ¿Y qué comienza muchas de las veces lo que estamos viendo hoy en nuestros días? ¿Qué comienza a ser una iglesia infiel? Acomodarse a la cultura, ¿verdad? En el afán de retener a la gente, en el afán de retener el dinero, el estatus, la influencia, la fama, la comodidad, comienza a enseñarse desde el púlpito lo que estamos viendo hoy, lo que la cultura hace no está mal, ¿no? Ya empiezan de alguna manera a decir, es que lo que la Biblia dice está mal, es que hay un problema con Dios, entonces hay que enseñar una falsa doctrina. Y comienzan a hacer lo que están haciendo hoy, ¿no? Lo estamos haciendo en el nombre del amor, hombre. Amamos tanto a la gente que no la queremos incomodar. Es más, somos tan buena onda que recibimos a todos, no los llamamos al arrepentimiento. Es que pobrecitos, no queremos que se queden sus sustentos. ¿Qué hay de malo en que queramos que la gente trabaje y tenga que comer? ¿Qué tanto una fiestecita, unas copitas, participar de inmoralidad sexual, de fornicación, adulterio, cultos paganos? Dios entiende, ¿no? Sí, si es Dios, si en verdad es Dios y es amor, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Te digo, justo lo que está sucediendo en estos días. Estaba yo escuchando que las iglesias y organizaciones sin fines de lucro, uno a uno, para mantenerse vivas, para conservar el dinero del gobierno, se están doblando ante la cultura y están dejando entrar toda esta depravación. Por ejemplo, estaba escuchando la agencia de adopción evangélica más grande de los Estados Unidos, que se llama Bethany Christian Services. Acaba de abandonar su postura bíblica en cuanto a la ética moral de la Biblia, ¿verdad? Y esta va a comenzar a dar a niños en adopción o foster care a parejas LGBTQ. Son cristianos, según ellos, ¿verdad? ¿Y sabes cuál es su razón? Debemos ser inclusivos y amorosos, ¿no? ¿Cómo no? O sea, ¿quieren seguir existiendo como empresa? ¿Quieren seguir recibiendo dinero del gobierno? O sea, estaba escuchando que mejor otra agencia católica de esta misma índole se negó a hacerlo y honró la ética sexual bíblica y sigue funcionando, ¿verdad? Y lo mismo sucede en las iglesias, porque este es el pecado de Tiatira. Aceptando desde la iglesia, desde el púlpito, todas estas ideologías de la teología, de las teorías críticas de la raza. ¿Las has oído eso de Critical Theory of the Race, algo así? La justicia social, cancelar la cultura, cancelar la historia, la vida de los morenitos importa, ¿verdad? Además de lo que ya sabemos,
pastores y pastoras homosexuales, el aborto. Estaba yo oyendo en el aborto qué cosas tan espantosas suceden. En todo momento es un asesinato al más débil, al más indefenso, y es horrible. Te invito a que vayas a Life Choices, vas a encontrar cosas bien interesantes. ¿Y sabes qué? Desde un púlpito enseñándose. Y todo en nombre de un supuesto amor, de ser diversos, inclusivos, abiertos. Qué buenos somos, cuánta virtud tenemos, porque estamos recibiendo a todos y a nadie le decimos nada de su depravación, ¿verdad? De hecho, ¿sabes a qué punto llegan? Somos más buenos que Dios. Dios intolerante, malvado, ¿cómo que de ninguna manera tolera la maldad? ¡Qué impiedad! No, mejor hagamos un Dios a nuestra imagen. Y eso es lo diabólico de este pensamiento engañoso, mi hermano. Y todo con la misma motivación. O sea, no estoy dispuesto a perder mi comodidad, mi estilo de vida, mis edificios, mi fama, mi dinero. Entonces, cerremos la Biblia, cambiemos la doctrina y hagamos una nueva que se adecue a la cultura, y así seguimos funcionando, existiendo, ¿verdad? Lo mismo que pasó en Rusia cuando llegó el comunismo, ¿verdad? Y la idea es esta: Chuy, por favor, es que ¿quién les va a hablar del evangelio? No hay que ser legalistas, ¿verdad? El ecumenismo, en el nombre de todos somos hijos de Dios, en el nombre de una falsa virtud, falsa paz, falsa seguridad y unidad. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que estas personas están olvidando voluntariamente que el evangelio no es el que yo me imagine, no es el que yo me forme. El evangelio no es amor y paz. ¿Sabes de qué se trata el evangelio? De que Cristo, el Hijo de Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, fue a morir a la cruz de la manera más vergonzosa y terrible, precisamente por causa de toda esa maldad y rebelión contra Dios. Es olvidar voluntariamente que Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la impiedad porque mancha su santidad, porque Él es luz. Es olvidar voluntariamente que nosotros, la iglesia, si nos decimos cristianos, somos la luz, la sal de la tierra. Y malvadamente es ignorar que estás siendo infiel y desleal, y sobre todo que estás siendo adúltero en contra del que te salvó por negarlo públicamente. ¿Por qué crees que el Señor nos dice: el que ama su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará? Por eso no ames tu vida. No niegues al Señor delante de los hombres, porque Él te va a negar delante de su Padre que está en los cielos y de sus ángeles. Mejor aprender temor de Dios. Mejor aprender, ¿verdad?, a entrenarnos a lo que es correcto. Y ese era el problema de esta iglesia en Tiatira. Presión cultural, presión política, presión económica por medio de estos gremios. ¿Quieres funcionar como sociedad? Dentro de la sociedad tienes que bailar al son que ellos te toquen y tienes que hacer lo que ellos hacen. Y el Señor tuvo que amonestarlos. Pero ahora, checa cómo viene el elogio. Dice: yo conozco, versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Checa las cosas que el Señor está elogiando de esta iglesia, y debemos perseguirlas nosotros, mi hermano, sin perder de vista nada de lo que debemos rechazar, ¿verdad? Pero el Señor, informado, comienza a decir lo bueno de esta iglesia. ¿Y sabes qué me consuela ver? El corazón del Señor, que no vino a condenar, sino a salvar. No comienza con sus ojos láser a juzgar a la iglesia. Primero comienza con lo que es bueno, ¿no?, de esta iglesia. Le dice: Tiatira, ¿eres una iglesia amorosa? Algo que le faltaba a Éfeso y que no elogia de ninguna otra iglesia. Qué bueno. Creo que tienes amor los unos por los otros. Creo que tienen fe, son constantes. Hay comunión evidente entre ustedes. Se sirven, se cuidan, perseveran en las pruebas. No solo eso, sino que están creciendo en estas virtudes. Perfecto, ¿verdad? Eso lo necesitamos nosotros, toda la iglesia lo necesita. ¿Quién no necesita amor, fidelidad, servicio, paciencia y crecer en ello? Pero igualmente, igual de importante es no dejar la sana doctrina, mi hermano. Es no dejar amor por la palabra, amor por la santidad, amor por la pureza, por la verdad. Porque ahorita lo vamos a ver. Por no tener este fundamento firme, todas estas cosas eran frágiles en esta iglesia. Y esta iglesia estaba en un peligro por no tratar con el pecado. ¿Ok? Entonces, no solo es un área, entendamos esto, mi hermano, no solo es un área en nuestras vidas lo que el Señor demanda de nosotros. No solo es algo pequeñito y ya lo demás no importa, no. Él demanda completa obediencia. Completa obediencia. Porque obediencia a medias es desobediencia, mi hermano. No podemos venir al Señor con trueques. Señor, mira cómo te amo, mira cómo te sirvo, mira cómo soy leal a tu iglesia. Y no te voy a abandonar, pero tengo que cuidar a mi familia. Nos vemos, Señor, voy con el gremio este. Tú me entiendes, ¿verdad, Señor? El Señor te dice: no te entiendo.
y no es aceptable. O sea, no puedes decir como si estuvieras a dieta, toda la semana he comido saludable, el fin de semana me puedo soltar la greña, ¿no, Señor? No. Dice Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y es lo que estamos viendo en Tiatira, mi hermano, ¿verdad? Podría ser que a primera vista fuera una iglesia con un ministerio eficaz, mucha gente, amor, compañerismo, pero si te metes más a fondo, te darías cuenta que algo muy raro estaba sucediendo en esa iglesia: inmoralidad y falsa doctrina. Por eso es importante que sepas discernir, mi hermano. Y Dios nos llama como iglesia a discernir en qué iglesia estás y conocer la voluntad de Dios para obedecerlo a Él. Acuérdate, los ojos láser del Señor lo están viendo todo. No nos engañemos con una apariencia. A Dios no lo dejas satisfecho porque tú hiciste tu buena obra del día. No, es cuando estás completamente entregado a su obra, ¿verdad? Pero igual de lo externo es lo interno, tu vida privada, tu conducta moral. Porque ella habla mucho más de lo que verdaderamente adoras y amas que un domingo en la iglesia, en la alabanza. Punto número 2. El Señor no tolerará el pecado obstinado y no confesado. La amonestación, veamos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor, ¿verdad? La palabra pocas no está en el original, o sea que el Señor está diciéndole claramente: Tiatira, estoy contra ti, no estoy agradado de ti, y la causa no es liviana. ¿Ok? Y es algo que ninguno de nosotros queremos. ¿A cuántos de nosotros quisiéramos tener al Señor en contra de nosotros? Nadie le iría bien, nadie ganaría esa pelea, ¿verdad? Entonces, fíjate, y es muy probable que le esté hablando al líder, porque usa el artículo en singular. Le está hablando al líder. Dice, versículo 20b, que toleras esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, estás consintiendo, estás permitiendo, le estás dando plataforma a la falsa doctrina y especialmente a esta falsa profetisa. Y está enseñando que la inmoralidad está bien, está seduciendo, está induciendo a mis siervos, dice el Señor, o sea, creyentes genuinos, a la fornicación y a la idolatría. Ahora, ¿quién era esta mujer? Muy probablemente su nombre no era Jezabel, ¿verdad? Pero Dios o Jesucristo la representa por medio de esta mujer. Vamos a ver, ¿verdad? En primer lugar, estaba esta mujer. Estaban violando la enseñanza bíblica y clara de que las mujeres, eso es lo primero que estaban haciendo, ¿no? Las mujeres no deben ser maestras o predicadoras en la iglesia, ¿verdad? En el púlpito. Eso es lo que dice la Biblia. No deben tomar liderazgo o dominio sobre el hombre. Pueden enseñar a otras mujeres y a los niños. Dice 1 Timoteo 2:12. 1:2:12. 1 Timoteo 2:12, perdón. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue engañada y la consecuencia fue el pecado, ¿verdad? Pablo se va hasta Génesis. Esto no es una cuestión cultural, no es una cuestión de capacidad, es diseño. ¿Cuántos estuvieron en la enseñanza de matrimonios hace 2 viernes? Bueno, es como en el matrimonio, mi hermano. El liderazgo masculino en la iglesia es como el liderazgo masculino dentro del matrimonio. Es mandatorio, porque los pastores y los ancianos representamos el liderazgo de Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Como en el matrimonio, una iglesia sin cabeza piadosa no tiene dirección, ¿verdad? Una iglesia que tiene una pastora como líder, ¿verdad?, no tiene la dirección que debe tener, ¿verdad? El feminismo ha permitido esto, precisamente lo que estamos hablando, se ha infiltrado en la iglesia. Yo siempre que veo esto, mi primera pregunta es, cuando veo la pastora dirigiendo toda una congregación, digo, ¿dónde está su esposo? ¿Sabes cuál es la segunda pregunta que me hago? ¿Cuál será la condición de su matrimonio? La tercera pregunta que me hago es, ¿cuál será la condición de los hombres en esa iglesia? Y sabes que por lo regular el liderazgo masculino no existe. Son las mujeres las que toman control de todo esto. Otra pregunta que me hago es, ¿cuál será la condición del matrimonio de esas iglesias? ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Obviamente van a reflejar la misma falta de liderazgo masculino. Y si la falta de cabeza en el matrimonio es algo torcido, ¿cuánto más en la iglesia, mi hermano? Es desobediencia. La Biblia lo habla con toda claridad. Ahora, es justo lo que vemos en la vida de esta malvada mujer que estaba tomando liderazgo en Tiatira. Y si observas, vamos a observar un poquito de esta Jezabel en el Antiguo Testamento. Jezabel tenía un esposo que se llama Acab. Acab era un rey de Israel, ¿verdad? Imagínate, el rey de Israel.
pero era un hombre pusilánime, era un hombre irresponsable que se dejaba manipular por Jezabel. De hecho, según la palabra, al casarse con esta mujer fue lo más malvado que pudo haber hecho. Fíjate, Primera de Reyes 16:30b dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, el Dios de Israel. De por sí Samaria ya se había alejado por un movimiento político que hizo Jeroboam, que puso 2 becerros de oro, que nunca debió haber hecho, ¿verdad? Pero este hombre, al casarse con esta mujer y influenciado por ella, introdujo este culto idolátrico, ¿verdad? Era pagano, inmoral, era asqueroso, y terminó degradando por completo al pueblo de Israel. Ahí tú puedes leerlo, pero esta mujer hubiera matado a todos los profetas de Jehová, si no es porque un mayordomo piadoso salvó a 100 de ellos. ¿Ves la historia? Esta mujer quiso matar a Elías, quien trataba de traer a Acab de regreso a Jehová. Tan mal estaba Israel en ese tiempo que hubo una gran hambre en toda la nación, ¿verdad? Por las consecuencias de la desobediencia y de la falta de liderazgo, ¿verdad? De permitir una influencia malvada. En una ocasión, tú lo puedes leer ahí en Primera de Reyes 21, Acab quiso comprarle una viña a un hombre llamado Nabot. Nabot se la niega porque por ley no se la podía vender, porque era la heredad de sus padres. Y dice que como niño chiquito Acab va y no me la vendió. Y se va a su casa y se tira deprimido, así se voltea, ¿no? Y entonces llega esta mujer Jezabel y le dice: ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Que no eres el rey? Calla acá, ¿verdad? Yo me estoy imaginando eso, ¿verdad? Pero agarra su anillo, hace un documento para que acusen a Nabat de blasfemar a Dios. ¿Sabes qué pasa? Lo apedrean, lo matan. Y después, ¿qué sucede? Llega quitada de la pena con Acab y le dice: ahí está tu viña, ya se murió Nabat, ándale, parte, ¿qué haces ahí? ¿Verdad? Así en ese punto, fíjate lo que dice Primera de Reyes 21:25, dice: nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. La peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos, tal como habían hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas, ¿verdad? Obviamente se profetiza la muerte de esta mujer de una manera horrible, que la llaman también una bruja literalmente, ¿verdad? El Señor dice: no te van a sepultar, los perros te van a comer. Y efectivamente tú puedes ver su muerte en Segunda de Reyes 9, pero ya había dejado toda una serie de gente malvada como ella. La avientan por la ventana, ¿verdad? Cae ahí, cuando la van a buscar nomás encuentran la calavera, las manos y los pies. Fíjate, dice Segunda de Reyes 9:35 al 37. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de la mano. Y volvieron y le dijeron. Y él dijo a Jehú, que es el que la había matado: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. O sea, puedes leer toda esa historia, mi hermano. El Señor juzga estas cosas, pero el Señor utiliza este referente para recibirse esta falsa profetisa. Imagínate esta mujer en la iglesia de Tiatira ejerciendo un liderazgo oficial, enseñando a la iglesia a lo mejor un dualismo gnóstico. Hermano, no importa lo que hagan en la carne. Si practican o fornican y hacen idolatría, lo que importa es que alaben al Señor con su espíritu, ¿no? Me imagino. O a lo mejor les enseñaba: la gracia del Señor es suficiente, hombre, no importa si pecas, de todas maneras Dios te perdona. O también quizá les enseñaba: vamos a experimentar lo que los inconversos experimentan, ¿verdad? En las profundidades de Satanás. Así los vamos a comprender. Y aparte, imagínate, ¿quién va a ir a predicarles el evangelio a esos prostíbulos, ¿no? Hablemosle de Dios. Ustedes cuiden a sus familias. Ustedes hagan lo que les dicen los gremios. No se preocupen de participar en borracheras, en prostitución. El Señor aquí nos puso. Y no se enoja el Señor. O sea, racionalizando el pecado. No sabemos con certeza, pero lo que sí vemos es que esta mujer usaba una falsa doctrina engañosa para enseñar y seducir a muchos miembros de esta iglesia a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos, lo cual implicaba comunión profunda con todo este tipo de maldades. Y preguntaríamos lo mismo: ¿dónde estaría el liderazgo masculino en Tiatira? ¿Verdad? Y debemos de entender eso. El Señor es serio con el pecado. El Señor va a juzgar el pecado. Dice Mateo 18:6, dice:
Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Sigue en el versículo 8, por tanto, si tu mano o pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te sentar en la vida cojo majo que teniendo las 2 manos o 2 pies echado en el fuego del eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te sentar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mira que no menosprecies a uno de estos pequeños, ¿verdad? Hablando de los creyentes. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y así de fuerte es la advertencia del Señor, mis hermanos, a los que hacen tropezar a los redimidos, ¿verdad? Y eso estaba sucediendo y está sucediendo hoy desde los púlpitos. Es algo bien serio. Ahora veamos, fíjate la misericordia del Señor. Versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Pero cuál fue su respuesta? No quiere arrepentirse de su fornicación. Mira cómo es paciente y misericordioso el Señor. Sus intenciones, mi hermano, tienes que saberlo. A pesar de que es fuerte y que el Señor no quiere la muerte del maligno, ¿verdad? A pesar de que esto, exactamente eso, no quiere la muerte del maligno. Mira lo que dice Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiere la muerte del impío. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, ¿verdad? Pero su paciencia tiene un límite. Y en especial con el corazón como esta mujer cuando se ha endurecido. Por eso acuérdate, no te engañes a ti mismo, mi hermano, no te defraudes. El Señor va a juzgar. Dice en la palabra, le dijo a Israel, Números 14:18, Israel que siempre le gustaba andar coqueteando o siendo infiel con ídolos. Le dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? Pero ahora, vamos a ver en los siguientes versículos 4 grupos. El primero es Jezabel. El segundo son los que adulteran, los creyentes que adulteran con ella. El tercero es la siguiente generación de los que abrazaron la falsa doctrina, que seguían diseminando esta falsa doctrina. Y el cuarto es el grupo de los que sí obedecieron a pesar de esas cosas. Y mira el juicio del Señor. He aquí, yo la arrojo en cama. O sea, el Señor estaba por juzgar a esta mujer. No se está refiriendo a una enfermedad, sino a la muerte divina en el infierno. O sea, literalmente el Señor está diciendo, si te gusta tanto la cama, vas a ir a un féretro y ahí te vas a acostar y vas a ir al infierno. Entonces, eso es algo que debemos entender de nuestro Señor, mis hermanos. Como iglesia nos hace mucha falta conocer esa parte de nuestro Dios para manifestar este temor limpio de Él, que es saludable. Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10:28 al 31. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces tenemos que entender esto, tenemos que ver esta imagen de nuestro Señor, ¿verdad? Aunque de todos los pecadores no arrepentidos, los que conocemos, ¿verdad? Los que se aprovechan de la iglesia, los que toman ventaja de la fe del pueblo de Dios, son los que van a ser más severamente juzgados. Oremos por arrepentimiento para estos falsos maestros, mis hermanos. Los que están engañados, porque los que hacen conscientemente este tipo de cosas, de pronto va a venir su juicio, como con esta mujer. Y fíjate el versículo 22. La arrojo en cama, vamos al segundo grupo, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Aquí se está refiriendo a sus siervos, el Señor, a los hijos de Dios, ¿verdad? Los cuales tienen una gran responsabilidad. Esa es la pregunta que surge. ¿Puede un cristiano caer en estos pecados? ¿Es posible? ¿Verdad? Creo que sí, pero es una vida muy incierta. Y para nosotros como cristianos nos es muy difícil saber si es o no verdaderamente salvo alguien que vive de esa manera, ¿verdad? No sabemos por cuánto tiempo lo hicieron. Pero lo que sí sabemos es que si tú eres cristiano y andas donde no debes estar, el Señor no te va a dejar así. Y tratará contigo de una manera muy fuerte. Fíjate qué les dice. En gran tribulación, si no se arrepienten, si siguen adulterando, ¿verdad? Por ejemplo, esta tribulación no está hablando de la gran tribulación escatológica, está hablando de la tribulación de aflicción, ¿verdad? De tribulación, pueden ser problemas de salud o puede ser hasta quitar la vida, ¿no? Ananías y Zafira es un ejemplo, el Señor les quitó la vida.
Los corintios que estaban teniendo en menos la comunión y la cena del Señor. Dice Pablo, ¿estaban enfermos o simplemente el Señor les dijo game over? Se acabó con ustedes. Primera de Corintios 11, 29 al 30 dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto. ¿Cuál es la causa? Precisamente no tomar en cuenta lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Primera de Juan 5:16, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él. Entonces, estamos hablando de esto. La Biblia sí habla de que el cristiano puede caer en pecados, ¿verdad? No debería quedarse ahí y no se queda ahí por mucho tiempo, pero lo que sucede es que si va ahí, va a tratar con él el Señor muy duramente y no va a ser placentero ese trato del Señor. Entonces, es una buena pregunta para ti. ¿Qué necesidad de estar abrazando un ídolo, de estar abrazando tus propias convicciones, tus propias necedades? ¿Qué necesidad de deshonrar al Salvador, recibir pérdida y vergüenza? ¿Qué necesidad de hacer eso y regresar todo lastimado con las consecuencias de una vida desobediente? Y muchas veces las consecuencias te acompañan toda la vida, mi hermano. Te voy a decir, por ejemplo, un ejemplo. La mejor ilustración de la Biblia es la misma Biblia. Tenemos el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, quien llegó el momento que adulteró y cometió homicidio. ¿Y sabes qué? No solamente le costó, fíjate la tribulación en la que estuvo por su pecado, no solamente le costó la muerte del hijo que nació de su fornicación con Betsabé. Dice la Biblia que la espada nunca se apartó de su reino. Y tú ves en la historia ahí, Amnón su hijo viola a su media hermana Tamar. Absalón, hermano de Tamar, mata a Amnón, ¿verdad? Absalón le divide el reino a David, se mete con las concubinas de su papá, casi mata a David, ¿verdad? Y al final Absalón mismo termina muriendo. Al punto que el dulce cantor de Israel, David, terminó siendo un hombre sanguinario, que no pudo construir el templo del Señor. Siguió él siendo rey David, siguió siendo el antepasado de Jesús, el hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo amó, Dios lo usó, pero las consecuencias de su pecado lo siguieron toda su vida. Gran tribulación, aflicción y problemas. Sin contar con la pérdida y el trauma, ¿verdad?, de que nosotros vamos a recibir delante del Señor en el tribunal de los creyentes pérdida, ¿verdad? O amonestación de parte del Señor. ¿Cómo será eso? No sé exactamente, pero no creo que sea una buena experiencia. Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Versículo 23. Y a sus hijos, ¿verdad? ¿A quién se refieren? No los hijos biológicos, sino los hijos espirituales de esta falsa doctrina, ¿verdad? Dice, heriré de muerte. La iglesia ya tenía 40 años de existir cuando Juan escribió estas cartas. Entonces imagínate cuánto tiempo ya tenían tolerando esta falsa doctrina, que ya estaban como en una segunda generación de falsos maestros. Y así es en nuestros días, mi hermano. Vemos cómo las falsas doctrinas van evolucionando y sobreviven, ¿no? Como modas. Primero, yo no me sé muy bien toda esa historia, pero primero caerse para atrás, luego risa santa, luego el evangelio de la prosperidad. Hoy tenemos, desafortunadamente, la teología liberal y progresista dentro de la iglesia, promoviendo todo lo que ya te mencioné, actitudes mundanas, antibíblicas, inmorales, invadiendo la iglesia y los púlpitos, arrastrando a los creyentes al pecado, diciendo algunas que solo un Jesucristo homosexual puede salvar, imagínate, y enseñándose desde los mismos seminarios liberales. Y entonces, en su misericordia, el Señor anuncia su juicio, pero algo bien importante, mi hermano, para llamar al arrepentimiento, ¿verdad? Para Jezabel y los hijos de ella ya fue demasiado tarde, ¿verdad? La historia de la iglesia también, porque ya no existe. Pero hoy para nosotros, mis hermanos, el hecho de escuchar esto de la boca del Señor es por misericordia y paciencia. El Señor de ningún modo dará por inocente al culpable. Y este juicio, dice el Señor, fíjate a lo que va a llevar a la iglesia y a lo que nos debe llevar a nosotros. Pon atención. Si estás metido en alguna de estas prácticas, pon atención. Dice aquí la Biblia que el Señor es paciente y misericordioso y nos anuncia esto para que sepamos como iglesia. Dice el versículo 23, todas las iglesias sabrán. O sea, no olvidemos, ¿verdad?, que aunque somos diferentes iglesias locales, somos un cuerpo. Y la iglesia nos identificamos con Cristo y estamos bajo su autoridad. Y Él va a tratar con toda la iglesia. Entonces, esto de que todas las iglesias sabrán, ¿verdad?, este juicio contra la falsa profetisa, sus seguidores, va a mostrar que al Señor
le importa tanto la iglesia, le importa tanto que una iglesia tenga sana doctrina y pureza y santidad práctica, que va a hacer lo que tenga que hacer para limpiarla. Porque para Él es indispensable que la iglesia sea pura y santa para Él. Y eso debe movernos a todos, en especial a los predicadores y a los pastores, a los que hablamos la verdad. Pero también es un llamado para los que no se preocupan por aprender a discernir, mi hermano, y que se comen todo sin corroborar nada con las escrituras. No, pues yo sentí re bonito, tiene que ser de Dios. No, mi hermano, no necesariamente. El Señor viene por una iglesia pura y fiel, y es una advertencia, y es un llamado al arrepentimiento, porque el Señor no va a pasar por alto el pecado. Mira cómo le dice una vez más a Israel, a este Israel infiel, los dos lados: te amo Israel, te amo iglesia, pero no voy a pasar por alto tu pecado. Mira lo que dice Jeremías 30:11: porque yo estoy contigo para salvarte, afirma el Señor. Destruiré por completo a todas las naciones entre las que te había dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera quedarás impune. Y esto, mi hermano, debe producir un verdadero temor limpio de Dios. Si tú escuchas esto, me vale. Bueno, ya fuiste advertido. El Señor te manda a tener un temor santo, ¿verdad? Y nos está dando la plataforma para ser sabios verdaderamente y escuchar que lo que importa no es lo que yo creo, que lo que importa es lo que el Señor dice, ¿verdad? ¿Qué otra cosa va a entender la iglesia cuando vea este juicio? ¿Por qué este juicio sucedió? Que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. O sea, misma frase utilizada en el Antiguo Testamento que muestra a Jesucristo como Dios. Pero la iglesia entenderá que en verdad no ha existido, no existió ni existirá absolutamente nada oculto ante su vista de tu vida o mi vida, ante esos ojos de fuego. Ni siquiera tus intenciones o tus pensamientos. El Señor sabe cómo piensas, el Señor sabe dónde andas, el Señor sabe todo de ti. Y eso debería cambiar nuestra manera de ver al Señor de una manera radical. Debemos de dejar de pensar de Dios como un Dios alcahuete, como un Dios hecho a mi imagen y a mi medida, que me deja hacer lo que yo quiero, que es buenísima onda conmigo, que se adecua a mis maldades, a mi falta de fe, a mi desobediencia. Tengo que conocer al Dios verdadero, mi hermano. Y lo más triste es que a pesar de todas estas advertencias, ¿sabes qué dice la historia? Que esta iglesia no entendió. Dice que más adelante dejó entrar más herejías y finalmente dejó de existir a finales del siglo siguiente. Ahora, hay otra cosa que la iglesia sabrá cuando ve el juicio de Dios. Nosotros ya lo vimos porque Jezabel ya fue juzgada y quizá veremos más juicio en este tiempo. Dice, versículo 23, y les daré a cada uno según sus obras. Y luego aquí nos ponemos a pensar, pues ¿qué no éramos salvos por gracia, por medio de la fe? ¿Es cierto? Es totalmente verdad. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Las obras no nos salvan, pero las obras sí te pueden condenar. ¿Por qué? Porque un estilo de vida revela tu condición espiritual. Confirma o niega si realmente tienes una fe salvadora o genuina, ¿verdad? Por toda la Biblia está este concepto de que seremos juzgados según nuestras obras. Por eso Santiago escribió, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Leamos Efesios 2, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Checa esto, lo que sigue. Aquí está el contraste. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces el que no anda en estas obras preparadas por gracia por Dios, el que no manifiesta el estilo de vida de un hijo de Dios, aunque se llame hijo de Dios, el que no manifiesta ser ciudadano del reino de los cielos y de la luz, sino del reino de las tinieblas, con sus obras está manifestando su verdadera identidad. Por eso nuestras obras van a ser puestas a prueba, mi hermano. Tenemos que entender esto. Qué equivocada está la iglesia en general, en muchos sentidos, mi hermano. Qué ignorantes de Dios. Qué peligro es no dedicarnos a conocer a nuestro Señor con diligencia en su palabra, porque cuán importantes son nuestras obras.
Cuán importante es conocer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Cuán importante es honrarlo obedientemente, practicando su justicia, lo que a Él le agrada. Porque el juicio infalible del que tiene ojos como llama de fuego y pies de bronce refulgente va a estar basado en nuestras obras. No más. Vamos al tercer punto porque esto se pone muy fuerte. Pero vamos a ver ahora sí a descansar un poco. A ver, respira conmigo. Recibe todo este texto, ¿sabes cómo, mi hermano? Como una inyección. Como el doctor haciendo todos esos exámenes incómodos que se sienten re feo, pero que te van a traer paz, ¿verdad? Salud. Vamos al tercer punto. El Señor recompensará la obediencia completa. Vamos al consuelo y al mandato. Y vemos el cuarto grupo. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga. Este es el cuarto grupo, mi hermano. Siempre habrá un remanente en la iglesia de gente fiel, ¿verdad? Sin duda alguna, aquellos que han recibido la gracia inmerecida de Dios y los vemos manifestando, abundando, fluyendo esta gracia en ellos. ¿Quiénes son estos los que se niegan a este mundo? Los que no se justifican, los que aman más al Señor que a sus propias vidas. ¿Por qué? Porque le han conocido. Los que no le son infieles, ¿verdad? Los demás, lo puse así entre comillas, ¿verdad? Este grupo pequeño de gente en la iglesia que no han abrazado o que se arrepintieron, ¿verdad? Los otros, ¿qué hicieron? Se entregaron a los dominios de Satanás profundamente. Pero estos otros comprobaron que la fe salvadora es suficiente para mantenernos sin mancha ni caída. ¿Sabes eso, mi hermano? ¿Lo tienes en tu corazón? La gracia de Dios es suficiente para mantenerte sin mancha ni caída, para mantenerte ileso aún ante el más horrible y perverso ataque de Satanás. Porque eso es lo que hace el pecado, mi hermano. Te hace creer que nadie te ve. Te hace creer que te puedes meter en la cochinada más profunda y salir ileso. Que de alguna manera Dios está de acuerdo con que seas libertino, ¿verdad? Con esta teología libertina y licenciosa. No, sí puedo manchar el cuerpo, pero no daño el espíritu, ¿verdad? O sea, nada más alejado de la verdad. El cuerpo y el espíritu, las dos cosas, dice la Biblia, que le pertenecen a Dios. Y debemos alabar y adorar a nuestro Señor con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo. No solamente con nuestro espíritu y la boca, sino con nuestro cuerpo. Y mira cómo le dice el Señor lleno de misericordia y consuelo. Me encanta esto. No te voy a imponer otra carga. O sea, no es el corazón del Señor. ¿Qué dijo él? El Señor, si estás cansado y trabajado, ven a mí. Ponte mi yugo, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y Él sabe perfectamente cuando alguien ha respondido a su amor y sabe que esta fidelidad movida por amor ya es una carga suficiente. Él verdaderamente negarnos a nosotros mismos, el escogerle a Él antes que los deleites temporales de este mundo, el no mezclarnos con este mundo como la iglesia de Pérgamo, el no coquetear con Él, el no tolerar el pecado en mi vida, el decirle no. Eso es manifestar una fe genuina y madura, mi hermano. Y el Señor sabe que es una carga suficiente. ¿Por qué? Porque recuerda algo. La conducta correcta debe surgir de la fe, de la gracia del Señor. No surge de la voluntad humana. Eso es religión. No te equivoques. No estamos hablando aquí de virtud humana. Estamos hablando de fe genuina. De alguien que ha creído en la palabra, de alguien que escucha. Yo veo la palabra, me alumbra, veo todas mis torcideces en mi cabeza. Y veo eso y digo, no, eso se me hace torcido, como que no checa. ¿Quién está torcido? ¿Mi cabeza o la palabra, mi hermano? ¿Quién se debe destorcer? Yo me debo destorcer. Y aquellos que hacen esto, aquellos que le escogen y que dicen, Señor, destuérceme, Señor. Honestamente no quiero ser un necio. Honestamente no quiero estarte desobedeciendo, quiero servirte. Pero hazlo tú, porque yo, la verdad, en mis fuerzas no puedo. Hazlo tú, Señor. Y aquí estoy. Aquí me presento cada mañana. Y aquí está la palabra, Señor. Y aquí estoy para orar. Y aquí estoy para honrarte, Señor. Y aquí estoy. Por favor, haz tu obra en mí. Eso, de eso se trata. Y eso es lo que el Señor le pide a todo creyente, hermano. Y finalmente le dice, Apocalipsis 2:25, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. O sea, sí te estoy pidiendo esa fe genuina, ese amor, esa lealtad, ese servicio y paciencia, pero te pido que lo guardes, lo retengas. No es nada más cómo comienza. No es nada más, es que sí, cuando yo creí, qué bonito sentía. No, y cuando servía allá en mi tierra y cuántas cosas hacíamos. No, el Señor está interesado en hoy y que perseveres hasta el final. ¿Y sabes cuál es el final? Me encanta. Lo que retienes, lo que tienes, reténlo. ¿Hasta cuándo?
hasta que yo venga. Wow, hermano, hasta que veas mi rostro, dice el Señor. Hasta que escuches de mi boca decirte, Chuy, Juan, Arturo, cualquiera que sea tu nombre, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ven, bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para ti desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Ahora, el Señor no se está refiriendo aquí a obra social, se está refiriendo a la iglesia en el mundo entero que está en este tipo de problemas, con la cual Él se está identificando. Son las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son las obras que manifiesta el creyente genuino, ¿verdad? Cuidado, amor verdadero por su prójimo. Ahora veamos la promesa y el consejo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, ¿verdad? Una vez más, Juan dice de los falsos creyentes, si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros. Pero más adelante dice, la victoria que vence al mundo es nuestra fe, ¿verdad? ¿Cuál es esta fe? La semilla que cae en buena tierra, que no es robada por Satanás, que no tropieza en la prueba, que no es ahogada por los afanes y las riquezas de este mundo, sino la fe que es a prueba de todo, que persevera y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero checa cuál es el fin, mi hermano. ¿Cuál es el fin? Cuando tu maravilloso Salvador venga por ti y te tome para con Él, porque va a ser individual, mi hermano. Aunque va a ser general, va a ser individual al mismo tiempo. Y Él tiene una morada para ti, para mí, para estar con Él por la eternidad. Cuando nos arrebate para Él en las nubes, cuando oigamos la trompeta final, cuando seamos resucitados, cuando seamos glorificados, se ha transformado nuestro cuerpo. ¿Cuál va a ser la recompensa? Versículo 26. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Qué maravilloso, mi hermano. Es una promesa impresionante. Y sabes que este no puede ser otro momento sino el reino milenial. El cumplimiento del Salmo 2, 7 al 9. Eso nos promete el Señor, mi hermano. Ahorita nos ves aquí en esta iglesita, pero si somos fieles, el Señor nos promete participar con Él, gobernando con Él por 1000 años a las naciones sobrevivientes de la gran tribulación. Una tierra renovada. Estaremos con Él por la eternidad, pero gobernando. Fíjate, Isaías 11, 6 al 9 nos dice, nos da un pequeño imagen de este momento, de este tiempo. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y en Mateo 5 el Señor dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a ver todas las promesas que Dios le hizo a Israel, a Abraham, a Isaac, a David, cumplirse, ¿verdad? ¿Por qué crees que vale la pena el sufrimiento por Cristo, mi hermano? ¿Por qué crees que vale la pena no negar a Cristo a pesar de que nos cortaran la cabeza? ¿Por qué crees que vale la pena negarnos a nosotros mismos? Decirle no a nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que entender algo, mi hermano. Este mundo no va a permanecer. No van a quedar ni los cimientos después del milenio. Y tienes que ver, como dice el Salmo, añadir a tu vida sabiduría. Esta vida es demasiado corta. ¿Cuánto crees que va a durar? ¿80? ¿90 años? Mi hermano, después de los 70, no sé si hay alguien aquí que tenga 70, pero ya no disfrutas la vida como cuando tenías 20. Vienen muchos males. La Biblia dice que 150,000 personas mueren diariamente. 150,000. Y no se necesitó ninguna pandemia. No se ha necesitado jamás. La gente, lo que pasa es que están haciendo todos sus movimientos. Pero si tú ves todos los datos que hay, todos los días, desde toda la eternidad, bueno, toda la eternidad no, pero toda la historia humana y desde que lo empezaron a grabar, 150,000 personas mueren diariamente. Esos son muchos millones de personas al año. Personas que salen de su casa y que no regresan. Y tú y yo podríamos ser uno de esos.
Tenemos que entender, 10 de cada 10 vamos a abandonar este mundo. Y tenemos que vivir en este mundo con sabiduría. La Biblia nos dice la verdad. Y la Biblia nos asegura que hay otro mundo. La Biblia nos asegura que hay otro periodo. La Biblia nos asegura que ha puesto eternidad en nosotros. Y que si hoy lo honramos con nuestra fe, tendremos recompensas eternas maravillosas. Y sus promesas son para la eternidad. El mundo incrédulo vive como incrédulo porque está engañado, porque de todos modos 10 de cada 10 incrédulos se van a morir igual que nosotros, pero sin esperanza, y no van al cielo. Por eso no termina. Fíjate, les daré que gobiernen conmigo con vara de hierro. Fíjate otro regalo maravilloso. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Verdad? ¿A qué se refiere con esta recompensa? ¿Verdad? Me gustó mucho esto. Algunos dicen que es Daniel 12 y Mateo 13. Fíjate, Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Wow! Señor, si es esto, lo compro. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Qué hermoso. También lo compro, los compro. Pero ¿sabes qué? Creo que va más allá. ¿A quién se le define como la estrella de la mañana? Fíjate, Jesucristo mismo dice así. Apocalipsis 22:16. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Qué hermosa recompensa, mi hermano. ¿Qué te promete el Señor Jesucristo? Darse a sí mismo a ti como un regalo. Que lo conozcas, que lo veas en toda su plenitud. Sí, hoy lo vemos por fe y en parte, pero ese día lo vamos a conocer como nosotros fuimos conocidos. Y nuestras lágrimas serán enjugadas, y el gozo y la plenitud serán a tal grado que no va a quedar ningún espacio para tristeza, ningún espacio para reproche. No creas que vas a llegar ahí, pero es que Señor, cuando yo estaba... no va a quedar lugar para nada de eso. Porque su gozo, su presencia lo va a llenar todo en todos. No va a quedar reproche no va a quedar lugar para nostalgia. Para decir, ay, recuerdo a mis hijos, a mi mamá. No va a quedar espacio para nada, mi hermano. Porque Jesucristo lo va a llenar todo en ti. Gozo indescriptible por toda la eternidad. ¿Por qué crees que termina como cada uno de sus mensajes? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi hermano, este es un llamado para ti y para mí. No todos oyen, no todos oirán. Desafortunadamente muchos endurecerán su corazón, aunque la puerta hoy está abierta, aunque los brazos del Señor están extendidos, aunque la invitación y el llamado general a venir al Señor está sonando, aunque hoy hay condiciones de paz, aunque hoy hay ruta a la vida eterna, cuando hoy está la puerta del cielo abierta, pero muchos aman sus tinieblas, aman su pecado, aman su vida, se aman a sí mismos, aman sus ídolos y van a decidir cerrar su oído. Pero si tú escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy. Es bien serio, mis hermanos, entendamos eso, crezcamos como iglesia, hermanos. La iglesia está en una condición tan inmadura a veces, tan inmadura, y no me refiero a Calvary exclusivamente, pero a veces la gente estamos tan inmaduros por no conocer la palabra, por no entender quién es Dios realmente. Y hay una chocolateadera en la cabeza de las personas que no te imaginas, cuando lo único que tendríamos que hacer es escuchar la palabra y meterme en la palabra de Dios y decirle, Señor, háblame, quiero conocerte. Es algo muy serio, mis hermanos, practicar y tolerar el pecado. Y el Señor va a juzgar al obstinado. El Señor está esperando obediencia de nosotros. El Señor está esperando obediencia completa de nosotros. Pero también sus promesas de experimentar plenitud están para cada uno de nosotros, mi hermano. Al que decide escuchar. Esta iglesia no escuchó. Tiatira se endureció. Prefirió su comodidad. Prefirió vivir los años que le quedaron haciendo lo que estaba haciendo, engañándose a sí mismo, pensando, yo tengo una membresía en la iglesia, yo voy a la iglesia, que digan que les fue bien. No prestó atención, recibió juicio divino. Por eso, si tú oyes hoy su voz, no te endurezcas y recibirás la bendición divina. Y esa es una pregunta: ¿a qué grupo vas a pertenecer? ¿A qué grupo quieres pertenecer? Si tienes oídos para oír, ¿qué decisión vas a tomar?
Hoy nos toca tomar la comunión. Si quieren empezarme a ayudar, por favor, a repartir la cena del Señor. Muy buen momento para hacerlo. ¿Qué nos recuerdan? El pan y el jugo de uva, mis hermanos. Las realidades que acabo de decirte costaron. El hecho de que tú y yo hoy estemos aquí, el hecho de que tú y yo tengamos estas promesas maravillosas de tener el maná escondido, de tener acceso al árbol de la vida, de gobernar las naciones con vara de hierro, todo eso tuvo un costo, mi hermano. ¿Lo sabías? ¿Y sabes cuál fue ese costo? La muerte de Jesucristo, el derramamiento de su sangre. Dios no nada más envió un profeta, Dios no nada más envió un mensaje escrito. Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo hecho carne, quien habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo vino, se hizo pobre y nos enriqueció, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, recibió sobre sí mismo la justa ira de Dios. ¿Cómo? Se vistió de nuestro pecado, murió en nuestro lugar, hizo un pacto perpetuo unilateral, o sea que nosotros no tuvimos que ver. Él hizo un pacto en su corazón por misericordia entre Dios y nosotros. ¿Qué más hizo Jesucristo, mi hermano? Nos abrió camino al Padre, a la reconciliación, al perdón de pecados, a la adopción como hijos de Dios, la victoria y la vida eterna. ¿Sabes cómo sucedió esto? Cuando tienes este jugo de uva y este pan, estás recordando eso. Lo hizo con un sacrificio único y eficaz. Una sola vez murió por los pecados. Nos santificó, nos hizo perfectos, nos hizo aptos para participar del reino de la luz, nos hizo aptos para estar delante del Todopoderoso y no morir, sino ser aceptos en el amado. Eso es lo que estamos recordando en este pan y en este jugo de uva, mi hermano. El amor, la paciencia, la misericordia, pero también la justicia y la santidad de Dios, mis hermanos. Quien aborrece la maldad, quien aborrece la impiedad. ¿Sabes por qué? Porque no perdonó ni a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Sí, nuestra salvación es por gracia, es gratuita, es por fe, pero tuvo un gran costo. Y eso lo estamos recordando hoy con estas dos cosas. Y el Señor dice en la Biblia que puesto el gozo delante de Él, menospreció la vergüenza. El gozo de traerle gloria a su Padre, el gozo de salvarnos a nosotros, de ver el resultado final. Y es lo que estamos viendo en Apocalipsis, mi hermano. El resultado final del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso yo te pido hoy que nos llenemos de asombro, de agradecimiento, de temor limpio de Dios y participemos de la cena del Señor. La invitación en 1 Corintios es a hacerlo. ¿De qué manera? Discerniendo estas cosas que te acabo de decir, entendiendo tu salvación. Comer indignamente y beber indignamente juicio para ti es no entender esto. O sea, quiero que entiendas algo. No significa que si tú te peleaste esta mañana o te salió una palabra indebida, no puedas tomar ahorita la cena del Señor. Eso serían obras, eso es religión. No significa eso. No malentiendas la palabra. Se refiere a que no estés entendiendo tu salvación. Se requiere a que con tu vida sigas teniendo en menos el costo de la sangre de Cristo y tomes esto como un rito vacío. Significa que sigas teniendo la actitud de esta iglesia de Tiatira, que puedes seguir viviendo una vida entregada a este mundo y venir y adorar a Dios, ¿verdad? Y agradarlo a Él como si nada. Si has entendido tu salvación, sabes que no es por obras, es la obra de Cristo, ¿verdad? Somos pecadores, merecedores de toda la ira de Dios, pero Cristo recibió esa ira sobre sí mismo. Y si crees que Dios le levantó de los muertos, que está sentado a la derecha del Padre, si estás arrepentido de vivir para ti mismo, de ser el Dios de tu propia vida, el Rey de tu propia vida, si le has cedido el trono, el señorío de tu vida, si ya no vives tú y ahora Cristo vive en ti, en agradecimiento y en adoración, lleno de esperanza, comamos la cena del Señor. ¿Por qué no te pones de pie? De esto tiene todo que ver, mi hermano, el tomar la cena del Señor. Eso es lo que tiene que ver. Esto no tiene nada que ver con un rito místico mal interpretado. Estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor. Estamos confirmando el pacto con nuestro Dios. Y el Señor toma tu palabra, porque nada está oculto a sus ojos. ¿Te acuerdas de eso? Nada tiene que ver con un rito místico. Estamos recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Y si es algo muy solemne y es algo precioso.
Y es algo que tienes que hacer mientras masticas este pan. Recordar, el cuerpo de mi Señor fue molido en mi lugar. Cuando tomas esta copa, su sangre fue derramada. La mía es la que debió haber sido derramada, pero fue la de Él. Señor, gracias. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Piensa en estas cosas, mi hermano. Piénsalas en tu corazón, medítalas y come del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y este pacto incluye aceptación eterna, salvación, gozo indescriptible y todas estas promesas. Señor, no merecemos, Padre, que tú hayas derramado tu sangre por nosotros, pero lo hiciste, Señor. Señor, moriste por nosotros. Señor, y hoy podemos ser limpios de nuestros pecados. Y tú dices también que si pecamos, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Puedes tomar la copa. Así pues, todas las veces que la bebieres, que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Y Señor Jesucristo, tu regreso, Señor, el venirte, es el final, Señor, el final de esta era, el final para ver tu rostro, Señor. Y por todo lo que vemos alrededor, Señor, está más cerca que nunca, Señor. Y cuánto anhelamos mirarte, Señor. Cuán cansados estamos de este mundo caído, Señor. Y cómo quisiéramos, Señor, que el mundo dejara de blasfemarte y desobedecerte, Señor. Cómo quisiéramos verte reinando y que tu justicia reinara por toda la tierra, Señor. Cómo quisiéramos ver también a aquellos que no se han arrepentido, arrepentidos. Cómo quisiéramos ver un número grandísimo de redimidos, Señor. Y lo veremos, porque eso es lo que dice tu palabra, Señor. Pero el día de hoy solo nos toca a nosotros, Señor, recordar estas cosas, recordar quiénes somos y no olvidarlo, Señor. Recordar que no nos llamaste a una religión vacía, que no nos llamaste, Señor, a practicar cosas, ni siquiera el domingo ir y cantar e irnos y seguir nuestra vida como si nada, Señor. Que en verdad nos has llamado a conocerte, Padre. Y Señor, no queremos ser como la iglesia de Tiatira, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, y te manifestamos este deseo, Señor, de amarte y seguirte, Señor, y no serte infieles. Y te manifestamos este deseo también, Señor, de humildad, de arrepentimiento y quebranto, Señor, por aquellos que estén dispuestos a abandonar su vida y a seguirte a ti, Señor. Y te manifestamos que tú eres Dios, Señor, y que estamos gozosos, que un Dios tan maravilloso, Señor, tan eterno, Señor, que no lo podemos ver, se haga tan pequeño como para estar con nosotros, Señor. Y te ofrecemos no solo palabras vacías de amor, sino nuestra obediencia misma. Recíbela, Señor. Recibe lo que somos, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer un cantito y nos despedimos. Soy perdonado porque fuiste rechazado. Soy aceptado y tú condenado. Me has dado vida con tu muerte en el madero y
porque te levantaste con poder. Soy perdonado, dile conmigo. Soy perdonado porque fuiste rechazado. Soy aceptado y tú condenado. Me has dado vida con tu muerte en el madero y porque te levantaste con poder. Inmenso amor, ¿cómo pudo ser que tú, mi rey, murieras por mí? Inmenso amor, sé que es verdad. Hoy es mi gozo darte honor con lo que soy. Te doy honor. Dile, soy perdonado. Soy perdonado porque fuiste rechazado. Soy aceptado y tú condenado. Me has dado vida con tu muerte en el madero y porque te levantaste con poder. Inmenso amor, dile. Inmenso amor, ¿cómo pudo ser que tú, mi rey, murieras por mí? Inmenso amor, sé que es verdad. Hoy es mi gozo darte honor con lo que soy. Te doy honor con lo que soy. Te doy honor. Señor, recibe esta alabanza, recibe esta oración de parte de mis hermanos, de parte de nuestro corazón. Nosotros como iglesia, Señor, queremos serte fieles y ser hallados fieles por ti. Gracias, Padre, que no sucumbamos ante la cultura, ante el pecado, Señor, y que podamos decirte sí, Señor, y poderte, Señor, confesar delante de los hombres, Padre mío, en todo momento. Llévanos con bien a casa y bendice este domingo, Señor. En el nombre de Jesús. Mi hermano, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti. Dios te bendiga.